Y bienvenidas a su uno a uno internacional, información de carácter. Antes de empezar este programa, quiero darle las gracias a la producción por el espacio que nos brinda y también recordarles que hay que apoyar el comercio local. Es muy importante que apoyemos, que reactivemos la economía en nuestra colonia, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con todos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Así que los invito a que reactiven la economía. Angélica Telles Rojas les da la bienvenida. Y fíjense que hoy tenemos a una experta, porque ella es jueza de control y tribunal de enjuiciamiento de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Estoy con la maestra Maciel Mejía Flores. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Bueno, gracias por el espacio. Únicamente la precisión de que soy jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México. Sí, encantada de estar aquí ¿no contigo. dije eso? Me parece que diste de la Fiscalía General de Justicia. Bueno, ya lo concretaste. Gracias. Y déjenme decirles que el tema que vamos a tratar es muy importante porque en el Estado de México, donde la violencia de género y los feminicidios siguen siendo una de las principales preocupaciones sociales, más no de todos los gobiernos, la maestra Maciel Flores Mejía se perfila con toda la actividad que hace, con todo lo que ha trabajado, eso me da la pauta de que nos diga cuál es su experiencia. Mira, mi experiencia es que soy jueza penal hace casi 11 años en materia penal. Tengo 24 años de trayectoria profesional, siempre en materia penal. Ingresé en diciembre de 2001 como técnico judicial. A partir de ahí, pues desempeñé todas las categorías que integran la carrera judicial, que fue notificador, secretario de cuantía menor, primera instancia, oficial mayor en sala penal, secretario proyectista, secretario de sala y finalmente a partir del año 2014 como jueza de control y a partir de 2020 como jueza de tribunal de enjuiciamiento. A lo largo de todos estos años he podido tener conocimiento de diversos asuntos que afectan directamente a las mujeres, niñas y adolescentes, que pues es un tema tan sensible como el feminicidio. Mi institución me ha capacitado con diversos cursos en formación para la atención en este tipo de delitos, la valoración de los medios de prueba para este tipo de asuntos y pues es algo definitivamente que tiene que atenderse y conocerse no solo por los expertos en derecho, sino también por la ciudadanía. Claro, por esa trayectoria que tiene, una sólida trayectoria en el ámbito jurídico y una firme convicción en la aplicación de la perspectiva de género, le preguntaremos a la maestra Flores Mejía qué busca aportar con su experiencia y su visión para garantizar una justicia más humana y equitativa. Creo yo. En esos 14 años, ¿no? 24 años en materia penal y casi 11 años como jueza penal. Creo que lo más importante, además de la preparación académica, la formación jurídica que tenemos como juzgadores, como parte de una institución de impartición de justicia, creo que he aprendido que una de los principales temas que tienen que atenderse es la cercanía con las personas, sobre todo la cercanía con las víctimas. Como tú tienes conocimiento, hace poco tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la calidad de víctimas indirectas a los familiares de los feminicidios, de personas que murieron en feminicidio, mujeres que murieron bajo este tipo penal, y creo que la atención directa, la cercanía y la empatía que se tiene con esas personas es una de los puntos que se tienen que fortalecer. La valoración, el estudio y la formación que tenemos como profesionales en el derecho, creo que es parte de las obligaciones que nosotros tenemos, es parte de la formación de un juzgador, pero creo que más allá de toda esa capacitación es necesario desarrollar empatía, humanismo y cercanía a las personas. Sí, eso es muy importante porque esta sentencia que acaban de dar a conocer además sienta un precedente, ¿no? Así es, es el primer precedente de esta magnitud y de ese tamaño que pues a nivel nacional. A nivel nacional, exacto, que desde luego pues es un referente para todo el país, para todas las sentencias que se dicten en materia de feminicidio.
tanto en tema de la calidad que se le otorga a los familiares de las víctimas de feminicidio, como el tema relativo a la reparación del daño integral que debe de otorgárseles. Sí, es muy importante esta sentencia, porque junto con la de Mariana Lima, ¿no? Así es. La sentencia. Así es, la sentencia. Y eso me lleva a preguntar qué es un feminicidio y qué lo distingue de un homicidio. La sentencia Mariana Lima. Exacto. Si nos habla de ella. Sí, en primer lugar, creo que es muy importante explicarles a las personas que no toda muerte, no toda privación de la vida de una mujer es un feminicidio. El feminicidio es la forma más extrema de violencia hacia una mujer y consiste en privarla de la vida bajo determinadas condiciones. Esas condiciones, pues, son factores que se tienen que analizar por parte del juez que resuelve ese asunto y que en las cuales se tienen que determinar si la víctima, mujer, desde luego, se encuentra en alguna de esas hipótesis. Por principio de cuentas, además de la calidad de que tiene que tener el sujeto pasivo, que es que tenga que ser mujer, tienen que encontrarse en la comisión de ese hecho delictuoso signos previos de violencia de cualquier tipo, claro, física, psicológica o sexual. Determinar también las condiciones en las cuales el cuerpo de la víctima es expuesto ante la sociedad en el momento en que se lleva a cabo el descubrimiento de este delito, alguna relación previa que exista entre la víctima y el sujeto activo, sea una relación sentimental, de confianza laboral, y todo esto nos lleva a verificar que fueron razones derivadas del género, es decir, por el solo hecho de ser mujer, que se prive de la vida a una mujer. Por lo tanto, no podemos afirmar que toda privación de la vida de una mujer sea un feminicidio. Si no se agotan estas condiciones, estamos hablando, 5, ¿no? Bueno. Exacto, estamos hablando de un homicidio doloso o de un homicidio culposo que no se constituye necesariamente como un feminicidio. También el Código Penal del Estado de México establece actualmente en el artículo 281 que otra de las causas o antecedentes que permiten verificar que nos encontramos ante un feminicidio es que la víctima haya sido incomunicada. Con independencia del tiempo que ella haya permanecido incomunicada o privada de su libertad, ese es un factor que denota que nos encontramos ante un feminicidio. La relación que, como ya te comenté, es una relación que puede haber sido sentimental, de confianza, o incluso el propio código en ese artículo establece que aún sin existir una relación directa, siempre y cuando hubiera algún antecedente de violencia entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, nos encontramos ante esta figura. ¿Y qué le puedes tú decir que le falta a la justicia? Porque es bien cierto que muchas veces no se da una sentencia. ¿Por qué? Porque el expediente, porque la investigación, ¿qué le puedes tú aportar? Yo creo que es muy importante atender desde el inicio de la investigación estos asuntos. La investigación, sin duda alguna, es la base fundamental que va a sostener una sentencia. Si iniciando la denuncia no se desarrolla un protocolo completo e integral, no solamente en investigar la identidad del probable responsable en ese momento, sino también incluir desde ese momento a las víctimas indirectas del delito, creo que eso es el punto clave que nos va a permitir dar celeridad, en primer lugar, a la judicialización de estas carpetas, porque la queja de muchas personas, de muchas víctimas de estos delitos, en este y en cualquier otro tipo de delitos, es el tiempo que se demora en llevar ante el juez de control su asunto para la formulación de imputación. Creo que es necesario atender y focalizar cualquier reforma o cualquier propuesta que se haga en la investigación. Centrar esfuerzos en la institución de procuración de justicia, que en este caso es la Fiscalía General de Justicia, que ya cuenta actualmente con una fiscalía especializada en delitos de violencia de género y que cuenta ya también con servidores públicos especializados en esa materia. Sin embargo, dada la cantidad de trabajo que se tiene, por llamarlo técnicamente de alguna manera, porque no olvidemos que detrás de todos estos asuntos hay una historia de vida, hay una historia de una familia que se ve afectada, hay situaciones que van demorando la integración de la carpeta de investigación. Creo yo que y la implementación de estas medidas, fiscalías especializadas, la preparación, la formación de servidores públicos en esta materia, creo que se requiere un esfuerzo adicional por parte del Estado
para tal vez integrar una plantilla mayor que nos permita dar celeridad a la integración de la carpeta de investigación y por lo tanto la judicialización. Ya una vez que la carpeta se judicializa, es decir, cuando llega ante el juez de control, se atiende a los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son las 72 horas o las 144, perdón, las 172 horas o 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado. Posterior a ello se tiene que atender a un término para plazo de investigación complementaria. Concluido viene el término que tiene el Ministerio Público para formular su acusación o bien pronunciarse respecto de algunas de las hipótesis que establece el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después de ese plazo, cuando el Ministerio Público formula acusación, viene el derecho que corresponde al acusador coadyuvante o al asesor jurídico, así como a las víctimas indirectas y a la propia defensa y el acusado. Todos estos plazos están ya establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo yo que ahí pudiera existir la posibilidad de hacer otro ajuste legislativo en el cual pudiera reducirse el tiempo, sobre todo, de la investigación complementaria. Porque muchas veces, como no está bien cimentada la investigación. Exacto. Porque además también hay fallas en la ley, que si hay agresiones y no son tomadas en cuenta, porque todavía no está sancionado. Por ejemplo, si golpean, si las encierran, es que me golpeó, me encerró. No, como no está sancionado, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando ya avanza esa violencia y llega al feminicidio? Y es algo que se pudo haber evitado. Exacto. Creo yo que actualmente el punto básico en la atención al feminicidio no solamente es dar celeridad a los procesos penales, a las investigaciones y dictar sentencias condenatorias. Creo yo que el punto clave está en la prevención, en saber escuchar a tiempo en qué momento nos encontramos ante un potencial caso de un feminicidio. Un feminicidio no se da de un momento a otro sin ningún antecedente de violencia. Claro. Un feminicidio siempre viene precedido ya de relaciones conflictivas, relaciones en las cuales la víctima es víctima de violencia, como ya lo había mencionado, sexual, violencia psicológica, violencia física, y esa violencia trasciende más allá incluso de la propia víctima. A veces la propia familia de la víctima y del propio imputado tienen conocimiento de esa violencia. Se da en muchas ocasiones que la víctima ya había sido enviada por el imputado al hospital, golpeada, que ya había intentado privarla de la vida, ya la había encerrado, ya la había privado de la libertad. Incluso todo esto frente a familiares o frente a los propios hijos. Ya el código establece como una agravante adicional al feminicidio cuando se prive de la vida a la víctima frente a sus hijos, pero creo que este es un escenario desde luego catastrófico y terrible para las víctimas indirectas, que son los niños, que son testigos del propio feminicidio de su madre. Entonces yo creo que es muy importante tener los detectores a tiempo en el momento en que se recaba la denuncia, ser muy empáticos en el momento en que se recibe una denuncia por parte de una mujer que comparece asustada, aparece desorientada ante una autoridad ministerial para poner en conocimiento estos hechos. Muchas veces se les hace esperar mucho tiempo. Esto es entendible también porque son turnos que cubren los servidores públicos que están sometidos a horarios exhaustivos, pero precisamente de ahí deriva la necesidad de que se amplíe la plantilla de servidores públicos y sobre todo que se les capacite en el sentido de poder detectar cuáles son los asuntos que nos pudiera llevar a un posible feminicidio. Disculpa que te interrumpa, pero ahí también hace falta que haya una terapia con las personas que claro. Y no la tienen, no sé. No, para los servidores públicos. Sí, para los servidores públicos. No, yo creo que porque cuando tú ves un feminicidio y tú estás continuamente viendo, la sangre te acostumbra. Exacto. Entonces pierdes esa sensibilidad. Sí. Sí, creo yo pudiera llegar a compararlo con la función de un médico, ¿no? Al principio puede ser que tenga cierta sensibilidad a ver a las personas heridas, lastimadas, pero llega el momento en que tal vez se desensibiliza
un poco. Entonces creo yo que sí es necesario que la capacitación de los servidores públicos en todos los niveles, en procuración de justicia y en administración de justicia, incluya esta parte de la sensibilidad para poder detectar estos puntos rojos, estas banderas rojas ante las cuales nos encontramos previo a que se cometa un feminicidio. Y eso pudiera ser parte de los avances que se dan en los cambios, ¿no? Claro, exacto. Como avances, yo creo que hasta este momento pues se han creado las fiscalías especializadas, se han creado en materia legislativa los avances en la tipificación de los delitos de violencia de género, las agravantes, pero creo yo que también sería un avance muy importante el hecho de la atención, el acompañamiento psicológico y empático para los servidores públicos, para sensibilizarnos y poder detectar a tiempo estos asuntos. Es muy importante. Te comento un caso, por ejemplo, teníamos, porque también hacíamos acompañamiento, hacemos, yo ya no, pero sí compañeras que hacen acompañamiento, y llegaban a la fiscalía, se tenían que quitar la ropa y así se quedaban, o sea, no tenían ni ropa para cubrirse, porque esa que llevaban era la evidencia. Exacto. Entonces ya ha habido esos cambios, ¿no? Ese es uno de los derechos que se ha establecido ya tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la dignidad que se tiene que otorgar a las víctimas en este tipo de delitos. No podemos ser tan insensibles de decirle a la víctima, retírate las prendas, estos son evidencia material, entonces dejarla en esas condiciones. No, se le tiene que dar un acompañamiento integral desde el primer momento. La atención, si ella quiere, es que se le acompañe un psicólogo desde ese momento, una persona de su confianza, y brindarle todas las condiciones necesarias, ropa, seguridad para ella y para sus hijos, porque estas víctimas, además de ser víctimas de este maltrato preliminar al feminicidio, son víctimas de desalojo de sus propios hogares. Ellas se quedan sin nada, se quedan abandonadas, se quedan solas, y en muchas ocasiones esa es la razón por la cual no se atreven a denunciar. Así es, y el feminicidio se da en todos los niveles, ¿no? Aquí no importa si tienes dinero o no, si sabes o no, aquí es una cuestión. El maltrato a las mujeres existe en todos los niveles, y generalmente hemos observado que entre mayor es el nivel, pudiéramos decir, socioeconómico de la víctima, existe más temor de las víctimas para denunciar. Pudiera considerarse lo contrario, decir que alguna víctima de un nivel socioeconómico elevado, pues tiene las posibilidades de hacer más fácil una denuncia, de ser escuchada, de ser recibida, pero yo he observado que es lo contrario. A veces la vergüenza, el temor que se siente, porque además la víctima de este tipo de maltrato psicológico, físico e incluso sexual, pues llega a creer ella misma que ella es la culpable de ese tipo de maltrato y trata de aparentar, a veces por ella misma, a veces por sus hijos, ante la sociedad que la acompaña, su propia familia, el demostrar que está siendo víctima de este tipo de delitos. Y ustedes, tú en tu experiencia ya tienen, ¿por qué se hace un feminicidio? Porque también tienes una especialidad en drogadicción, ¿no? En tratamiento de adicciones. Se vincula Está íntimamente relacionado. Definitivamente el maltrato hacia la mujer no necesariamente tiene que derivar de una adicción por parte del sujeto activo, pero en muchas ocasiones es un factor que también influye. El Tribunal de Tratamiento de Adicciones es una figura novedosa que se ha establecido en diversos estados de la República. Uno de ellos es el Estado de México. Se está luchando porque se implemente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, tiene que ser aplicado únicamente a determinado tipo de delitos, delitos no graves, delitos en los que se pueda acceder a otra figura procesal que se llama suspensión condicional del proceso. Si se cumplen los requisitos que exige el Código Nacional de esta suspensión condicional del proceso, existe la posibilidad de que el imputado acceda a esta figura siempre y cuando el término medio aritmético de la pena del delito que corresponda no exceda del plazo de 5 años, que se establezca un plan de reparación y que el imputado se someta a diversas condiciones. En el caso del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, esas condiciones son de manera fundamental, desde luego que evite el consumo de estupefacientes o alcohol, que para detectar quién es candidato a poder acceder a esta figura, tiene que verificarse que el delito se haya cometido ocasionado por el consumo de alcohol y también de drogas. De manera que no solamente pueden acceder a esta figura los
los imputados acusados de delitos contra la salud, es decir, posesión, venta de estupefacientes, sino incluso, por ejemplo, una persona un imputado que haya golpeado a su esposa estando bajo el influjo de bebidas alcohólicas o de alcohol, o de estupefacientes. Entonces se tiene que comprometer el imputado a evitar el consumo por 6 meses, por 1 año, del tiempo que se proponga de este consumo de bebidas, a someterse a un tratamiento psicológico integral, y para tal efecto el gobierno del Estado de México integra parte de esta rehabilitación para estas personas a través de psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales que hacen el acompañamiento de los imputados durante todo este tiempo. Ese acompañamiento no solamente es para los imputados, sino incluso para la familia de los imputados. Pero también está las nuevas masculinidades, ¿no? Que les apoyan. Exacto. Para que, si tienen ese deseo, evitarlo. Las terapias Antes de que sigamos, me gustaría que nos dieras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, para que lo vayan anotando, para que vayan viendo. Claro que sí, tengo 3 redes sociales que son las que se utilizan más frecuentemente. Facebook me encuentran como maciel.mejia.flores, en Instagram me encuentran como maciel_Mejía Flores, y en TikTok me encuentran como @macielmejiaflores. Ahora sí, perdón que te interrumpa, pero es que es importante que claro sepan que sí, cómo gracias. te pueden contactar. Gracias. Sí, entonces, existen muchas oportunidades para que podamos detectar a tiempo, el saber escuchar, el saber detectar quién es una posible víctima de feminicidio, pero esto es muy importante con la capacitación de quienes intervenimos desde el inicio de la carpeta de investigación hasta el acompañamiento que se les da una vez que está iniciado el proceso penal. ¿Alguna otra cosa que me quieras comentar antes de que terminemos la entrevista? Bueno, pues que es muy importante la sensibilidad en los servidores públicos. Es desde luego que se ha atendido a la importancia que tiene la experiencia de una persona, la formación académica, pero creo que en este tipo de delitos lo fundamental es la sensibilidad y la humanidad. Bueno, ya nos diste cómo está la situación. ¿Qué le aportarías tú a este sistema de justicia penal? Yo creo que mi aportación fundamental, más que como servidor público, sería el acompañamiento a muchas mujeres, primeramente las de mi círculo más cercano, platicar con mujeres, familiares, amigos, y poder detectar este tipo de incidencias, este tipo de puntos para que no solamente como amiga, como vecina, como familiar, poder orientarlas a tiempo a dónde pueden canalizar su denuncia. Ese en un primer momento. En un segundo momento, pues ya como servidor público, el desarrollar de manera diligente, sino exhortar a las partes a que cumplan con estos plazos que establece la propia ley, y también la medida de mis posibilidades como ciudadana, proponer al Poder Legislativo tal vez alguna reforma en la reducción de los términos que se cumplen. Sé que es muy importante la integración de la carpeta de investigación, pero generalmente en este tipo de delitos se agotan los 6 meses que se tienen únicamente para la investigación complementaria, de manera que creo que pudiera reducirse tal vez un poco este plazo para permitir a las víctimas indirectas acceder a la brevedad posible a una sentencia. También considero yo que es muy importante proponer al Poder Legislativo una reforma respecto al pago de la reparación del daño. A pesar de que la Corte ya ha establecido los términos en los cuales se tiene que hacer el pago de la reparación del daño integral, hasta este momento, como juzgador, como servidor público, yo he observado que es un mínimo de casos en aquellos en los cuales efectivamente se hace el pago de la reparación del daño. Creo yo que es posible que se hiciera una reforma al interior del sistema penitenciario en el cual los condenados al delito de este tipo de delitos que tengan que hacer el pago de una reparación del daño puedan desempeñar alguna labor que les genere algún ingreso, y que ese ingreso o parte de ese ingreso vaya destinado de manera directa a las víctimas indirectas, porque de no ser así estamos únicamente ante una letra muerta que se establece: se le condena al pago de la reparación del daño por 300,000 pesos, por 1,000,000 de pesos, por 3 millones de pesos, etcétera. Sin embargo, en la práctica es muy difícil que este pago se haga efectivo a las víctimas. Se haga efectivo, y también la Dirección de Atención a Víctimas. Así es. Tiene ahí mucho que ver, porque no a todas las atienden, o las atienden por breves momentos.
Así es. Y no terminan una atención, no terminan de ver cómo es que están atendiendo la resolución que se les da. Ahí creo que también hay un fallo de la justicia. Sí. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos puntos que tienen que irse corrigiendo. Tenemos un fondo de atención a víctimas. También, según lo que tengo entendido, es que en muchas ocasiones es muy difícil acceder a ese fondo. Creo que se tienen que disminuir los trámites burocráticos para permitir efectivamente, de manera eficiente a las víctimas el acceso a ese fondo. Uh-huh. Sí, eso es muy importante porque pues los chicos van creciendo, necesitan otras cosas, y en este transcurrir de un gobierno a otro se ha dejado de hacer muchas cosas. Ahorita el sistema está fallando mucho, entonces también eso es muy importante, que tengamos la certeza de que se está haciendo algo que no se hace porque no hay una atención. Claro. Creo que esta coyuntura que se dio en el gobierno vino a afectar un poco todos los avances que había. No sé, por ejemplo, ahora en la fiscalía, acá en Matlatzincas, es difícil que te atiendan así llegando luego. No, tampoco queremos que sea súper rápido, que lleve su trámite, pero muchas veces no se hace. ¿Por qué? Porque precisamente la atención psicológica, el estar trabajando en un lugar cerrado, porque está horrible. Las condiciones laborales. Las condiciones están horribles. No les estoy dando la razón, pero sí pidiendo al gobierno que les dé unas condiciones favorables. Creo yo que el punto, nuevamente vuelvo a insistir en esto, no es que los servidores públicos que atienden estas denuncias sean ineficientes. Yo creo que no, de ninguna manera. Creo yo más que nada que estamos rebasados en trabajo, y a pesar de que un servidor público ponga su mayor esfuerzo en dar atención a toda esta tramitación, pues es a veces humanamente imposible. Entonces creo que se pudiera hacer un esfuerzo mayor por parte del gobierno para poder ampliar esa plantilla y al mismo tiempo hacer el acompañamiento emocional y psicológico que decíamos de los servidores públicos para desarrollar en un ejercicio de empático el poder detectar este tipo de víctimas. Claro, sí, y si me haces favor de hacer un recuento, una recapitulación de lo tratado, para que las personas que nos están viendo sepan realmente qué es lo que pasa, ¿no? Y finalizar con tus redes. Muchas gracias. Bueno, primeramente, nuevamente reiterar que no es lo mismo, no toda muerte de una mujer, no toda privación de la vida de una mujer es un feminicidio. Existen algunos antecedentes que tienen que acreditarse para considerarse que nos encontramos ante esta figura. Es muy importante que al abordar este tema de feminicidio, no solamente vayamos a los números que se obtienen al dictar sentencias, sino ir a la prevención. Y la prevención es detectar a tiempo, escuchar de manera oportuna las denuncias de las mujeres que están poniendo en conocimiento de la autoridad este tipo de hechos que no son aislados, son hechos muy frecuentes, y ser muy empáticos y humanistas al momento de escuchar a estas personas. De la misma manera, creo que es importante que como ciudadanos nos organicemos y proponer a través de nuestros representantes en la Cámara de Diputados reformas que sean importantes para dar celeridad a los procesos penales en materia de feminicidio y finalmente pues reiterarle también a las personas que es muy importante que en nuestro primer círculo de familiares, de amigos, podamos explicarles a las mujeres que no están solas, que están acompañadas, que hay instituciones que les pueden permitir el llevar a cabo una denuncia, el ser asistidas tanto ellas como sus hijos, y que hay lugares destinados para ellas, para en tanto se lleva a cabo la integración de una carpeta de investigación. Y finalmente, pues de nueva cuenta mis redes sociales, en Facebook me encuentran como maciel.mejía.flores, en Instagram me encuentran como maciel-mejía flores, y en TikTok me encuentran como @macielmejiaflores. Gracias. Pues quedan muchos temas por hablar, pero desafortunadamente el tiempo en televisión es súper comprimido, pero yo te hago la invitación para que vuelvas a venir y ya hablemos en temas específicos de lo que está sucediendo en Toluca, claro, o en el Estado de México, porque
hay dos realidades, una que se maneja aquí en Toluca y otra que se maneja en el Valle de México. Exacto. Y con las dos alertas de violencia que tenemos dos por alertas de desaparición violencia. forzada y por feminicidio también. Entonces, hay muchos temas, Es correcto. muchos temas. Pues te agradezco nuevamente si nos regalas tus redes y Sí, claro. quien quiera alguna asesoría puede a través de esas redes mandarle un mensaje o también pueden contactar a Marea Verde. Marea Verde, que es específicamente para cuestiones de aborto, pero también hacen acompañamiento. Entonces, Marea Verde en todas las redes y nos regalas otra vez tus redes, por favor. Claro que sí. En Facebook me encuentran como maciel.mejía.flores, en Instagram me encuentran como maciel-mejía flores y en TikTok como @maciel-mejía-flores. Pues te agradezco mucho. Si ya no nos tienes algo más que decir. No, pues muchas gracias por el espacio y muchas gracias a tus televidentes. Gracias. Pues así es, estamos recordando que hay que apoyar el comercio local, es muy importante que apoyemos el comercio local. Agradecerle a la producción el espacio que nos da. Angélica Telles Rojas se despide de ustedes y nos vemos el próximo sábado con una entrevista a una terapeuta muy interesante. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Angie, buenas tardes. Hola, soy Carla Páramo. Te invitamos a que continúes con la programación de Más Latino. Búscanos en Facebook, Twitch, Trovo, Instagram y YouTube. Más Latino eres tú.